Mis padres me rechazaron por no ser como mi hermana, pero cuando quisieron volver, ya era tarde. Soy Renata. Tengo 23 años y vivo en una pequeña ciudad a las afueras de San Javier, en el estado de Florida. Hoy mi vida se siente en paz, con propósito, con amor, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que me sentía invisible. Y no porque no existiera, sino porque en mi casa, simplemente no me veían. Mis padres, Marcos y Belinda, siempre fueron personas exigentes. Pero no en el sentido sano de animarte a ser tu mejor versión. No. Ellos eran exigentes con los logros, con la imagen, con el nivel. Y entre mis hermanas y yo, era obvio que Camila, la mayor, era la estrella. Desde pequeña, Camila fue la niña brillante. Ganaba concursos de matemáticas, leía a los 5 años, se sabía las capitales de todos los países. Mis papás la exhibían como trofeo en cada reunión, nuestra hija la genio, decían con orgullo. Mientras tanto, yo andaba con crayones y papel intentando dibujar caballos. Y eso, en mi casa, era perder el tiempo. Yo era distinta. No era tonta, pero me costaban las ciencias exactas. Siempre fui más creativa, sensible, de esas niñas que escriben cuentos en libretas viejas o se emocionan viendo una pintura. Pero eso no contaba. Eso no servía. Eso era un desperdicio, según mi papá. Mi padre es cardiólogo. Un hombre pulcro, meticuloso, reconocido en su campo. Mi madre es profesora de enfermería en la universidad comunitaria. Ambos se conocieron en la facultad y desde entonces, la ciencia fue la religión de la familia. Todo lo demás era pecado. Crecí escuchando frases como, Camila ya tiene promedio perfecto, ¿tú qué tienes para mostrar? O Renata, con esas notas jamás llegarás a nada. Las palabras duelen más cuando vienen de las personas que se supone que te aman. En 7º grado, mis calificaciones ya eran una vergüenza pública, según ellos. Y sí, no voy a mentir, no era la mejor. Pero tampoco era una desastrosa. Saqué un 6 en matemáticas y me sentí orgullosa, porque el mes anterior había sacado 4. Pero en casa, eso no era avance, era mediocridad. Mi madre era experta en la humillación pasiva. ¿Qué van a decir en la reunión del hospital cuando pregunten por ti? Me decía sin levantar la voz, pero con un desprecio que te hacía sentir diminuta. Y mi padre, cuando perdía la paciencia, golpeaba la mesa y soltaba frases como, nos haces quedar en ridículo, Renata. Cada vez que íbamos a alguna reunión de colegas, mi hermana recibía aplausos. Camila está en un programa de verano en la universidad. Camila fue invitada a una competencia de robótica. Camila esto, Camila lo otro. Y cuando alguien preguntaba por mí, mi madre bajaba la mirada y decía algo como Renata está en actividades extracurriculares, creativas. La palabra creativa salía de su boca como si fuera sinónimo de fracaso. A los 14 años, mi mundo se volvió todavía más sofocante. Entré en una adolescencia turbulenta, como tantas otras chicas, pero con un peso extra, el de sentirme una decepción constante. Quise inscribirme en un taller de pintura en el centro cultural del barrio. Era 2 veces por semana, después de clase. Cuando se lo propuse a mi papá, me miró como si hubiera pedido ir a la luna. ¿Pintura? ¿Para qué? Mejor estudia biología. Mi madre ni siquiera me preguntó por qué quería hacerlo. Solo dijo, no gastes dinero en estupideces. Ese mismo mes tuve un examen final de matemáticas. Me esforcé. De verdad lo hice. Pero obtuve una nota mediocre. Mi profesora, la señora Murillo, me ofreció quedarme después de clase para ayudarme, pero cuando le pedí a mis papás que me dejaran, se negaron. Ya es hora de que aprendas por ti misma, dijo mi madre, como si no intentara todos los días entender cosas que simplemente no se me daban. Y cuando les dije que no podía sola, me acusaron de vaga y malagradecida. Esa noche discutí con mi padre en la sala. Le dije que ya no podía con la presión. Que sentía que nunca hacía nada bien. Él, con los ojos llenos de rabia, me gritó que era una irresponsable, que me victimizaba por todo y que lo único que hacía era quejarme. Golpeó la mesa y me dijo que ya no sabían qué hacer conmigo. Mi madre estaba ahí, de brazos cruzados, como siempre.
asintiendo a cada palabra de mi papá. No dijo nada que me defendiera. Solo me observaba con esa expresión de decepción silenciosa que ya me conocía de memoria. Me castigaron. Me quitaron el celular. Me encerraron en mi habitación por 2 semanas. Sin televisión, sin salidas, sin contacto con mis amigas. Era un castigo desmedido, pero ya estaba acostumbrada a que cualquier error mío se convirtiera en una tragedia familiar. Esa noche, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi hermana Camila intentó consolarme. Me dijo, ya sabes cómo son. Solo haz lo que te piden y ya. Ella no era cruel. Me quería. Pero estaba demasiado metida en su rol de hija perfecta como para plantarse. No la culpo. En esa casa, cuestionar era un lujo que solo los rebeldes como yo se atrevían a pagar. La rabia me cegó. Me sentía como una carga. Como alguien que no encajaba en su propia familia. Así que hice lo que no debía, escapé. No tenía teléfono, no tenía dinero, no tenía a dónde ir. Pero abrí la ventana de mi cuarto a la medianoche y salí sin rumbo. Me fui caminando hasta un parque cercano, me senté en un banco y me quedé allí, mirando la fuente, con la ropa del colegio aún puesta. En ese momento, prefería la intemperie a estar bajo el techo de unos padres que me despreciaban. El miedo llegó después. Cuando las horas pasaban y el frío me calaba los huesos. Tenía 14 años, estaba sola, y empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, me había equivocado. A las 5 de la mañana, una patrulla me encontró. Me subieron sin decir mucho y me llevaron de regreso. Mis padres, aparentemente, se habían asustado lo suficiente como para llamar a la policía. Pero no se notó. Mi papá me recibió con la misma cara dura de siempre. Esto no puede seguir así, fue lo único que dijo. Al día siguiente, sin más vueltas, me dieron la noticia. Me iría a vivir con mi tío Ramiro y mi tía Patricia, a su granja en Kentucky. Allá vas a aprender disciplina, dijeron. Su decisión fue firme. No hubo discusión. No hubo abrazo. Solo una maleta, un par de órdenes, y una despedida sin emoción. Me sentí descartada, como si mi única función en esa casa hubiese sido molestar, y ahora que ya no servía, simplemente me reemplazaban. Camila me dejó una nota en mi almohada. Me dijo que me amaba. Que esperaba volver a verme pronto. Esa nota fue lo único que me hizo sentir que no estaba totalmente sola. Así empezó mi exilio. Lo que yo no sabía era que, al llegar a Kentucky, encontraría algo parecido a una familia de verdad. Un hogar donde por fin podría respirar, pero esa es otra parte de la historia. El viaje fue eterno. No sé si por la distancia o por el silencio incómodo que llenaba cada kilómetro. Mis padres no dijeron una palabra más allá de lo necesario. Ponte el cinturón, vamos a parar por gasolina. Yo iba en el asiento trasero, abrazando mi mochila como si fuera una armadura, con la nota de Camila escondida en uno de los bolsillos. Me sentía descartada. Como un paquete que se devuelve porque salió defectuoso. Tenía 14 años y ya creía que mi familia había decidido que yo era un error. Mientras cruzábamos los paisajes de carretera rumbo al interior de Kentucky, mi cabeza no dejaba de repetir una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué era tan difícil para ellos mirarme sin decepción? La casa de mis tíos estaba en una zona rural, rodeada de campos verdes y colinas suaves. Había una cerca blanca que delineaba el terreno y una casita de estilo tradicional con un porche largo y columnas de madera. A un lado, un granero pintado de rojo, y más allá, el horizonte salpicado de vacas y caballos. Nos recibió mi tío Ramiro con un gesto amable, aunque se le notaba algo incómodo. Supongo que nadie espera que un hermano te llegue a dejar a su hija sin previo aviso. Patricia, mi tía, salió con las manos manchadas de harina, y al verme me abrazó sin decir nada. Fue un gesto breve, pero sincero. Lo sentí en el pecho. Mis padres hablaron con ellos a solas. Yo me quedé en el porche, sentada en una silla de madera que crujía a cada movimiento, con mi maleta a un lado. Desde allí escuché parte de la conversación. Ya no podemos con ella,
Esperamos que ustedes puedan hacer algo, necesita estructura. No escuché una sola palabra que sonara a preocupación. No hubo un nos duele dejarla, ni un espero que esté bien. Después de un rato, mi madre salió y me dijo, te vas a quedar aquí el tiempo que haga falta. Compórtate. No hagas pasar vergüenza. Y sin más, se dieron media vuelta, subieron al auto y desaparecieron por el camino de tierra, dejando atrás una nube de polvo y todo lo que fui. Ese sonido del motor alejándose, fue como si sellaran mi exilio. Un cierre definitivo. Mi tía me invitó a entrar. La casa era acogedora, con olor a pan recién hecho y madera. Me ofreció limonada y galletas, y aunque apenas podía tragar por el nudo que tenía en la garganta, me obligué a sonreír. Aquí vas a estar bien, Renata, me dijo con una voz tan dulce que se me aguaron los ojos. No tienes que demostrarle nada a nadie. Solo sé tú. Mi tío era más reservado, pero me dio una palmada en la espalda y agregó, vas a tener tu espacio, y tiempo para adaptarte. Aquí no se presiona a nadie. Me llevaron al cuarto de huéspedes, una habitación sencilla, con una cama individual, una mesita de noche y una lámpara cálida. Desde la ventana se veía el gallinero y, más allá, los prados donde pastaban algunos caballos. Me senté en la cama y por primera vez en mucho tiempo, sentí silencio. Silencio real. No el tenso de mi casa, donde todos hablaban de notas y futuros brillantes. No. Este era un silencio que no dolía. Pasaron varios días en los que apenas salía de la habitación. Mis tíos no insistieron. Me dejaban comida en la puerta, me preguntaban si necesitaba algo, pero no forzaban conversación. Me dejaban procesar. Y eso, en sí, era un acto de amor que no conocía. Eventualmente, empecé a salir al porche, a sentarme a mirar los animales. A veces mi tía se sentaba a tejer cerca de mí y me hacía preguntas suaves, sin invadir. Un día vio uno de mis dibujos en un cuaderno y me dijo: «Tienes buen ojo para los detalles. ¿Te gusta dibujar?» Asentí en silencio. ¿Te gustaría tomar clases? La universidad de aquí ofrece talleres para jóvenes. No son caros. Casi se me cae el lápiz de la emoción. ¿Alguien en mi familia me estaba ofreciendo estudiar arte, sin burlarse? No supe qué decir. Solo asentí, otra vez, con un nudo en la garganta. Pasaron semanas sin noticias de mis padres. Yo miraba el teléfono fijo de la casa esperando que sonara. Pero nunca sonó. Solo Camila me llamaba. Usaba los recreos o los ratos en que mis padres no estaban para contactarme. Nuestras conversaciones eran breves, llenas de te extraño, te necesito, esto es injusto. Ella intentó convencerlos de que no me enviaran, pero fue inútil. Me dolía saber que también sufría, aunque estuviera allá, cumpliendo con todas las exigencias. Un día, mi tía me acompañó a la biblioteca del pueblo. Me mostró la sala de arte, un espacio con caballetes, óleos, pinceles, y una pequeña muestra de dibujos de otros chicos. Me inscribió sin pensarlo 2 veces. Así fue como empecé a respirar distinto. En la granja, mi rutina era simple. Me despertaba con el canto del gallo, ayudaba a alimentar a las gallinas, paseaba por el campo, y por las tardes, dibujaba. Mis tíos no exigían nada. Solo me alentaban. Si esto te hace bien, seguí, me decía Patricia. Y en esas tardes de lápices y silencio, empecé a reencontrarme. Descubrí que no era una inútil. Que tenía algo valioso. Que solo necesitaba espacio para florecer. Nadie me preguntaba por mi promedio, nadie comparaba mis bocetos con los diplomas de Camila. Una noche, en la cena, pregunté si podía volver a estudiar. Me miraron con sorpresa. ¿Estás lista?, me dijo Ramiro. Quiero intentarlo, respondí. No buscaron una escuela elitista. Me inscribieron en la secundaria pública del condado. Era pequeña, de pocos estudiantes, sin esa presión competitiva que tanto daño me había hecho. Y la orientadora, una mujer de voz suave llamada Mónica, fue la primera persona en una escuela que me preguntó: ¿qué te gusta hacer? Me quedé muda.
Nadie me había hecho esa pregunta. Le hablé de los caballos, del dibujo, de la pintura. Ella me escuchó con atención y me dijo: entonces vamos a empezar por ahí. Aquí no todos deben ser médicos. Algunos deben ser artistas también. Y por primera vez, sentí que alguien me validaba. Las clases eran sencillas, y mis notas empezaron a mejorar. No porque fuera brillante, sino porque nadie me gritaba en casa por fallar. Empecé a disfrutar aprender. En el club de arte conocí a Sofía, una chica con rulos locos y risa contagiosa, que me presentó a su grupo de amigos. Así formamos un pequeño grupo, ella, Manuel, un amante de la fotografía, y Belén, que era fan del teatro. Nos llamábamos la tribu del margen, porque todos veníamos de historias raras. Y por primera vez, no me sentí sola. Así pasaron los primeros 6 meses en la granja. Sin noticias de mis padres. Camila me seguía llamando a escondidas. Me contaba que mis papás no hablaban de mí. Que cuando ella preguntaba por mí, cambiaban de tema. Como si yo hubiera desaparecido. Al principio me dolía. Después, solo me enfrié. Aprendí a aceptar que para ellos, simplemente no existía. Pero en la granja, sí existía. Y eso fue suficiente para empezar. La secundaria en el condado se volvió mi refugio. No porque fuera un lugar mágico, ni porque todo saliera perfecto, sino porque nadie me medía con una vara imposible. Mis profesores me trataban como un estudiante más, no como un fracaso con patas. A veces fallaba en los exámenes, otras veces me iba bien. Y cuando no entendía algo, podía preguntar sin que nadie se burlara. Los días se hicieron más estables. Me levantaba temprano, desayunaba con mis tíos, tomaba el bus escolar, pasaba el día con Sofía, Manuel y Belén, y por la tarde, regresaba a la granja. Ayudaba un poco en el gallinero o el huerto, y después me sentaba a dibujar o pintar. Descubrí que había algo profundamente sanador en acariciar caballos. Me pasaba horas con uno en particular, se llamaba Canelo. Tenía el pelaje entre beige y dorado, y me seguía a todas partes. Mis tíos me decían en broma que era mi sombra. Empecé a dibujarlo en todos lados. Hacía bocetos rápidos, y luego intentaba pintar paisajes del campo con Canelo en medio. Patricia, mi tía, me dijo un día: tus dibujos tienen alma, Renata. Deberías mostrarlos. Yo sonreí con timidez. Nunca nadie había dicho eso de algo mío. En mi casa, si les mostraba un dibujo, lo miraban 3 segundos y lo dejaban de lado. Aquí, en cambio, me preguntaban qué había querido expresar. Me trataban como si mi arte fuera importante. Con el paso de los meses, incluso me animé a participar en una pequeña feria de arte local. No gané ningún premio, pero expusieron uno de mis cuadros en la galería del pueblo durante una semana. Mi tía me llevó a verla y lloró al verla colgada. Lloró de verdad. Yo también. En casa, mis padres seguían sin llamar. Nada. Ni un mensaje. Solo Camila se mantenía firme como un puente invisible entre 2 mundos. Me escribía, me llamaba, me contaba lo que pasaba en su vida. Seguía siendo la hija perfecta, con becas, menciones, reconocimientos. Pero también estaba cansada. Ellos piensan que el mundo se termina si algo no es perfecto, me decía. Yo los complazco porque quiero estudiar en una buena universidad. Pero no creas que soy feliz con eso. Yo no la juzgaba. La entendía. Cada una sobrevivía como podía. Y la suya fue la forma que eligió. Lo que más agradezco hasta hoy es que nunca me soltó. Aunque no pudiera verme, siempre buscó estar presente. Un día, en el club de arte, conocí a Elías. Tenía 1 año más que yo, y se notaba que no era como los demás. Callado, distraído, con una mirada melancólica que me intrigó desde el primer momento. Era bueno con la escultura. Le encantaba modelar arcilla. Yo siempre decía que mis dibujos eran caóticos, y él respondía que el arte era precisamente eso, encontrar orden en el caos. Nos hicimos amigos lentamente. Primero compartiendo materiales, luego almorzando juntos,
luego hablando por las tardes en el porche de la escuela. Cuando cumplí 15, él fue el primero en regalarme algo, un cuaderno de tapas duras con hojas gruesas, perfecto para acuarelas. En la primera página escribió, para que dibujes todo lo que no te dejan decir. Fue inevitable. Me enamoré. Empezamos a salir de a poco. Nada oficial, nada ruidoso. Solo caminatas largas por el campo, charlas infinitas sobre lo que queríamos hacer, sobre el miedo de no ser suficientes, sobre cómo el arte nos salvaba. Mis tíos lo conocieron y lo aceptaron enseguida. Se notaba que Elías venía de una historia parecida a la mía, aunque no hablaba mucho de su pasado. Se llevaban bien con él, y hasta lo invitaban a comer los domingos. Yo nunca lo dije en voz alta, pero él fue la primera persona que me hizo sentir digna de ser amada por quien era, no por lo que lograba. Durante ese tiempo, comencé a pensar en mi futuro. Faltaba poco para terminar el colegio. La orientadora Mónica me habló de varias opciones universitarias. Había una en Bowling Green con un programa de artes plásticas. No era famosa, pero el plan de estudios era hermoso, muy práctico, muy cercano a lo que me gustaba. Cuando se lo conté a mis tíos, pensé que iban a poner caras largas por el tema económico. Pero Ramiro dijo, si ese es tu camino, encontraremos la forma. Patricia solo agregó, la única condición es que sigas siendo tú. Nunca me pidieron que cambiara. Nunca me pidieron resultados. Solo que fuera fiel a mí misma. Y eso, para alguien como yo, fue una revolución. Empecé a preparar mi portafolio. La profesora de arte me ayudó. Armamos una carpeta con mis mejores dibujos y pinturas. Elías me regaló una pequeña escultura de Canelo como amuleto de suerte. Y a los pocos meses, recibí la carta de aceptación de la universidad. Fue uno de los días más importantes de mi vida. Ese mismo día, llamé a Camila. Ella gritó de alegría al oír la noticia. Me dijo que estaba orgullosa, que sabía que podía lograrlo. Y entonces, me hizo una pregunta que me congeló. ¿Vas a avisarles a nuestros padres? Me quedé callada. No sabía qué decir. No sé si quiero, le respondí. Y tal vez no lo merecen, dijo ella, pero creo que necesitas cerrar ese círculo. Aunque sea para que sepan que no te rendiste. Lo pensé por semanas. Finalmente, un mes antes de empezar la universidad, mandé un correo electrónico. Fue breve. Les conté que me había graduado, que me habían aceptado en una universidad de arte, y que estaba agradecida con Ramiro y Patricia por todo lo que habían hecho por mí. Nunca recibí respuesta. En lugar de tristeza, sentí alivio. Ya no me dolía su silencio. Ya no los necesitaba. Empecé la universidad con nervios, pero también con ilusión. Compartía departamento con 2 compañeras del club de arte, y cada día me despertaba con ganas. Estaba haciendo lo que amaba. Pintaba, dibujaba, estudiaba historia del arte. Me sentía viva. Elías entró a una universidad cercana, y nos seguíamos viendo los fines de semana. La relación se hizo más fuerte, más madura. Hablábamos de proyectos, de sueños, de formar una vida. Y un día, sin avisar, me propuso matrimonio. Tenía 19 años. Él, 20. No tenía anillo. Solo una servilleta arrugada donde escribió, ¿querés seguir creando conmigo para siempre? Dije que sí. Por supuesto que sí. Y justo cuando creí que mi historia había llegado a un nuevo comienzo, mis padres volvieron a aparecer. La vida universitaria me regaló una libertad que nunca pensé merecer. Me despertaba temprano con ganas de pintar, leía libros de teoría del color en las noches, iba a exposiciones con mis compañeras, y los fines de semana regresaba a la granja de mis tíos. Como quien vuelve al lugar donde el corazón respira. Elías y yo empezamos a planear una ceremonia pequeña, íntima, sencilla. Queríamos casarnos sin alboroto, sin gastos absurdos, sin la parafernalia de las bodas tradicionales. Mis tíos ofrecieron la granja para hacer la celebración. Era perfecto, el lugar donde me reconstruí sería también el lugar donde comenzaría mi nueva familia. Camila fue la primera en enterarse.
Se emocionó muchísimo y, aunque ya estaba en su penúltimo año de universidad en Carolina del Norte, me prometió que haría lo imposible por estar ese día conmigo. No me importa que digan mamá y papá, me dijo por teléfono. Yo voy a estar ahí. Para mí, eso era todo. En cambio, de mis padres, nada. Ni un mensaje, ni un correo, ni una llamada. Era como si no existiera. Hasta que, una tarde, cuando faltaba menos de un mes para la boda, recibí una notificación inesperada. No un llamado. Un mensaje en redes sociales. Era mi madre. Nos gustaría verte. Saber cómo estás, ¿podemos visitarte? Ni un hola, ni una disculpa. Solo esa frase, seca y formal. Como si fueran conocidos que querían saludar por cortesía. Quedé helada. La primera reacción fue de rabia. ¿Ahora querían aparecer? ¿Después de años de silencio? ¿Después de desaparecer de mi adolescencia como si yo fuera una mancha que era mejor ignorar? Pero algo dentro de mí, quizás un deseo oculto de cerrar heridas, me llevó a responder. Les dije que podían venir a cenar. Que vivíamos cerca de la granja. Que si querían verme, podrían hacerlo en mi casa. No le conté nada a mis tíos. Ni a Camila. Solo a Elías, quien me miró con cierta preocupación. ¿Estás segura? No sé. Pero siento que necesito verlos una vez más. Ver si realmente cambiaron. O si siguen siendo los mismos. Preparé todo para esa cena como si fuera una especie de examen final emocional. Cociné lo mejor que pude. Puse música suave. Arreglé un poco la casa. Y me aseguré de que estuvieran presentes todas las personas que sí me habían acompañado, mis tíos, Camila, Elías y, por supuesto, nuestro hijo, Benjamín. Sí. Porque además de estar casados, ya teníamos un bebé de casi 2 meses. Una cosita hermosa, que me miraba con esos ojitos redondos llenos de vida. Benjamín era mi orgullo. Mi motor. Mi mayor logro. Cuando mis padres llegaron, sentí que el aire se ponía espeso. Mi madre bajó del auto con una expresión que no supe leer. Mi padre traía esa rigidez que conocía tan bien. Como si estuviera entrando a una reunión incómoda. No hubo abrazo. No hubo sonrisa. Camila lo saludó con un gesto breve. Mis tíos, sorprendidos, apenas alcanzaron a asentir con la cabeza. Elías, siempre educado, les ofreció asiento. Ellos se sentaron en el sofá, como visitantes que no saben si están en el lugar correcto. Mi madre miraba alrededor como si intentara reconocer algo. Mi padre mantenía el ceño fruncido. Cuando vieron al bebé, se quedaron en silencio. ¿Él es? Preguntó mi madre. Sí. Benjamín. Su nieto. Ella asintió, sin emoción aparente. Mi padre soltó un seco "se parece a ti", y se acomodó en la silla como si el aire le incomodara. La cena fue tensa. Intenté mantener una conversación cordial. Les conté cómo había sido el proceso de la universidad, el embarazo, la vida con Elías. Cada palabra era un esfuerzo. Cada silencio, un abismo. Y entonces, antes del postre, me levanté y hablé. Quiero agradecerles a quienes están aquí. A mis tíos, por acogerme cuando nadie más lo hizo. A Elías, por amarme incluso cuando yo no sabía cómo quererme. A Camila, por no soltarme nunca. Y a mi hijo, por enseñarme lo que significa empezar de nuevo. Respiré hondo. Miré a mis padres. Y solté lo que había guardado por años. Y a ustedes, quiero presentarles oficialmente a la familia que ustedes no quisieron ser. Fue un disparo limpio. Sin gritos. Sin escándalo. Solo verdad. Mi madre se rompió. Se levantó de la mesa, llorando, y salió sin decir nada. Mi padre me miró con rabia contenida. Se paró también y fue tras ella. Nadie intentó detenerlos. El silencio que quedó fue absoluto. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el sonido suave del bebé en la cuna.
Mis tíos me miraron con una mezcla de orgullo y pena. Camila tenía los ojos brillosos, pero no dijo nada. Elías me apretó la mano. La cena terminó ahí. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en la cama con Benjamín en brazos. Lo miré mientras dormía. Y aunque por dentro una parte de mí sentía culpa, otra se sentía libre. No sabía si me había pasado. No sabía si podía haberlo dicho de otra forma. Pero era lo que sentía. Y era la primera vez en mi vida que decía lo que sentía sin miedo a ser juzgada. Mis padres no volvieron a contactarme. Solo Camila, que días después me escribió. Ellos dicen que se sintieron humillados. Que no era necesario lo que hiciste. ¿Y yo, no fui humillada durante años? Le respondí. Ella no supo qué decir. Yo tampoco sabía si había ganado algo. Pero al menos, esa noche, dije mi verdad. Y eso, para mí, fue suficiente. Después de aquella cena, el silencio volvió a ocupar su lugar. Un silencio distinto al que me rodeaba cuando tenía 14 y me ignoraban en casa. Este no dolía igual. Era frío, sí, pero no hiriente. Era como un cierre que, aunque imperfecto, me dejaba respirar. Mis padres no volvieron a escribir. Ni un mensaje, ni una excusa, ni una disculpa. Mi hermana Camila me dijo que se sentían heridos por cómo los traté. Que mi madre decía no merecer ese rechazo. Yo escuchaba todo eso con una calma extraña. No porque no me importara, sino porque por fin entendía algo esencial, no les debía consuelo. Ellos eligieron irse de mi vida cuando más los necesitaba. Cuando era una niña que pedía amor en forma de dibujos y recibía desprecio envuelto en expectativas ajenas. Ahora yo no era esa niña. Era madre, era esposa, era estudiante. Era alguien que se había sostenido con otras manos, con otros abrazos. Mi familia era otra. Elías y yo seguimos estudiando. Intercambiábamos turnos para cuidar a Benjamín. Mis tíos, como siempre, estaban ahí para ayudarnos. Mi tía Patricia se convertía en abuela cada vez que podía, le cantaba canciones de cuna, le tejía gorritos, lo dormía en brazos con una paciencia infinita. Ramiro, aunque más callado, no se quedaba atrás. Le compró un caballito de madera y lo miraba como si fuera la octava maravilla. Ese niño no tenía abuelos de sangre presentes, pero sí tenía raíces sólidas, firmes, amorosas. Camila venía a vernos cuando podía. En una de esas visitas me confesó algo que me dejó paralizada. ¿Sabías que mamá y papá no le cuentan a nadie que tenés un hijo? ¿Cómo que no? Cuando alguien les pregunta por vos, dicen que estás bien, que estás estudiando, pero no mencionan a Elías ni a Benjamín. Como si no existieran. Tragué saliva. No me sorprende, dije al fin. ¿No te duele? Pensé antes de responder. Y la respuesta vino sola. Me dolió durante años lo suficiente como para no permitir que me duela ahora. Camila suspiró. A ella también le pesaban las expectativas. Ya se estaba graduando y empezaba a buscar trabajo. Sus logros académicos eran todo lo que mis padres podían exhibir. Pero detrás de eso, estaba agotada. A veces quisiera desaparecer, Renata. Solo irme y no decir nada. Ser otra. A veces ya lo sos, le dije. A veces, cuando estás acá conmigo, lejos de ellos, ya sos vos. Nos abrazamos como dos sobrevivientes de una guerra sin bombas. Elías y yo, mientras tanto, seguíamos formando nuestra vida de a poco. Compartíamos tareas, dividíamos tiempos de estudio, y aprendíamos, como todos los padres primerizos, a improvisar. Nos reíamos mucho. Discutíamos a veces. Pero sobre todo, nos cuidábamos. A mitad del segundo año de universidad, me ofrecieron exponer algunos de mis trabajos en una galería de arte local. Eran bocetos inspirados en mi vida en la granja, caballos, cielos abiertos, la figura de una niña pequeña corriendo entre girasoles. El día de la exposición, vinieron mis profesores, mis compañeros, algunos vecinos, mis tíos, Camila. Elías estuvo ahí con Benjamín en brazos.
Fue una noche mágica. Y al final, al ver mi nombre impreso en el cartel de entrada, sentí algo que nunca había sentido en la infancia: orgullo propio. No porque alguien me dijera lo hiciste bien, sino porque lo sentía en el pecho. Porque todo lo que había pintado era verdad. No pensé en mis padres esa noche. Ni un segundo. Pero ellos no habían terminado de intentar irrumpir en mi vida. Una mañana, meses después, mientras tomaba café con mi tía Patricia, sonó el timbre. Abrí la puerta. Era el cartero con un sobre. Tenía el remitente de mis padres. Dentro había una carta breve, escrita por mi madre. Decía: Renata, sabemos que las cosas no fueron fáciles. Queremos hacer las paces. Queremos conocer a nuestro nieto. Si estás dispuesta, ven a Nashville. Podemos empezar de nuevo. Mamá y papá. La leí 3 veces. Patricia me miraba en silencio, sin presionarme. ¿Qué vas a hacer? No respondí enseguida. Me quedé mirando la carta sobre la mesa. No lloré. No sentí alegría. Sentí desconfianza. Como si después de todo, todavía no entendieran nada. Y no sé, tía. No sé si tengo ganas de que ellos vean a Benjamín solo porque les conviene. No sé si quiero exponerlo a ese tipo de amor condicional. Entonces no lo hagas, me dijo. No les debes nada. Elías me dijo lo mismo. Pero también me recordó algo. Si vos necesitas decir algo más, por vos, no por ellos, hacelo. Pero si no necesitas nada, está bien también. Guardé la carta. No respondí. Ni sí, ni no. La dejé ahí, como una prueba de que, al menos una vez, fueron ellos quienes tocaron la puerta. Y esta vez, yo tenía la libertad de no abrir. Pasaron semanas. No volví a recibir noticias. Hasta que un día, alguien tocó la puerta. Abrí. Era Camila, llorando. Se fueron de viaje a España. No te dijeron nada, ¿no? Negué con la cabeza. Papá consiguió una beca para dar conferencias allá. Mamá lo acompañó. Me dijeron que estarían fuera 1 año. Me dejaron, sola. ¿Y te sorprendes? No. Pero no puedo evitar seguir esperando algo de ellos. Yo también lo esperé durante años, le dije. Hasta que me di cuenta de que estaba esperando de un árbol que no da fruto. Camila se quedó a dormir esa noche. Jugó con Benjamín. Me ayudó a cocinar. Y antes de dormir, me abrazó. Ojalá hubieras crecido conmigo en casa. Y crecí, Camila. Solo que en otro hogar. Cerramos la puerta. El mundo afuera seguía, pero dentro de esa casa, todo estaba en su lugar. El tiempo empezó a acomodar las piezas, como si por fin el rompecabezas de mi vida tuviera forma propia. Ya no me desvelaban los silencios de mis padres, ni las dudas sobre si debía buscarlos. El amor que me rodeaba era suficiente. Me había costado sangre, sudor y llanto, pero lo había construido. Camila consiguió trabajo en una editorial en Carolina del Norte y se mudó a su propio apartamento. Seguíamos en contacto casi a diario. Era como tener una hermana mayor que se volvía amiga con el tiempo, una cómplice. A veces hablábamos de nuestros padres, pero cada vez con menos peso. Ya no nos entraba el dolor, sino lo que habíamos hecho con él. Benjamín crecía rápido. A los 2 años ya corría por toda la casa, decía palabras sueltas y tenía esa risa contagiosa que hacía que todo valiera la pena. Cuando lo veía correr por el pasto de la granja, con Patricia siguiéndolo como una abuela sin título, sentía que mi historia no había sido una tragedia, sino un viaje hacia algo mejor. Me gradué con honores de la universidad, algo que jamás pensé posible en mis años de secundaria, cuando ni siquiera podía sacar una nota decente sin sentirme culpable. Mis profesores me felicitaron, mis amigas del taller de arte me hicieron una pequeña celebración, y mis tíos lloraron de orgullo. Elías también se graduó ese mismo año. Decidimos abrir juntos un pequeño taller en Bowling Green. Él hacía esculturas y piezas en cerámica. Yo me dedicaba a la ilustración y las clases de arte para niños.
lo llamamos Raíces Libres. Queríamos que fuera un espacio donde nadie sintiera vergüenza de ser diferente. Un lugar donde el arte no tuviera que rendir cuentas. Un día, mientras organizábamos la primera exposición de nuestros estudiantes, Camila me llamó. Su voz sonaba distinta, más tensa. Tengo que contarte algo. Es sobre mamá. Me senté. ¿Qué pasó? Está enferma. Un tumor en el páncreas. No es operable. Sentí que me tragaba el aire. ¿Y papá? Sigue en España. Viene de visita, pero no se queda. Parece que no puede con esto. ¿Y ella sabe que hablas conmigo? Sí. Me pidió que te lo dijera. No directamente. Pero lo insinuó. Pasé la noche entera sin dormir. No por miedo. No por angustia. Era algo más complejo. Una especie de vértigo emocional. La mujer que me había rechazado, ignorado, reemplazado, estaba muriendo, y no sabía si eso debía cambiar algo en mí. Después de pensarlo por días, decidí escribirle una carta. No era para ella, realmente. Era para mí. Para liberar lo último que me quedaba atrapado. Mamá. No sé si esperas que vuelva, que aparezca como si nada, como si todos estos años fueran un malentendido. No voy a hacer eso. Me dejaste ir sin mirar atrás. Me hiciste sentir que mi existencia era una molestia. Que mis pasiones eran un capricho, y que no era suficiente para tu amor. Pero aprendí a vivir sin eso. Me reconstruí en otra casa, con otra gente. Fui madre, fui estudiante, fui artista. Sin vos. Sin tu aprobación. Y ahora, no sé si buscas perdón. Pero no tengo odio que darte. No voy a volver, mamá. Pero te deseo paz. Y te agradezco, en el fondo, que me hayas soltado, porque gracias a eso descubrí lo que es el verdadero amor. Renata. La envié por correo. No esperaba respuesta. No la hubo. Camila me dijo semanas después que la leyó. Que lloró. Que no dijo mucho. Que la guardó en un cajón junto a una foto nuestra de cuando éramos niñas. Nada más. Charlotte falleció 3 meses después. No fui al funeral. Camila entendió. Mi padre no se comunicó. Ni siquiera para informar. Me enteré por mi hermana, y el vacío fue menos vacío de lo que imaginé. Solo un hecho más en una historia que ya no controlaba mi presente. Los años pasaron. Benjamín creció. Elías y yo seguimos construyendo nuestro taller, nuestra familia. Tuvimos una hija, Alma, 2 años después. Le pusimos ese nombre porque sentíamos que nos salvó la fe en la ternura, cuando el pasado pesaba demasiado. Camila es la única con la que conservo contacto de mi familia de sangre. Nos visitamos. Jugamos con nuestros hijos. Nos abrazamos sin necesidad de palabras. Y cada tanto, alguien me pregunta por mis padres. Yo sonrío con serenidad. Fueron parte de mi historia, pero no son mi destino. Porque no lo son. Porque aunque mi infancia dolió, mi adultez floreció. Y porque el amor que hoy me rodea no necesita explicaciones. Solo presencia. Y eso, después de todo, es lo único que importa. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.